Imagina por un instante que te encuentras suspendido en la nada más absoluta, despojado de la seguridad que ofrece la estructura metálica de una nave espacial. No hay arriba ni abajo, no hay norte ni sur. Estás flotando en el vacío del espacio profundo, lejos de la influencia protectora de cualquier atmósfera planetaria. A tu alrededor, la oscuridad no es simplemente la falta de luz que experimentamos en una habitación cerrada durante la noche. Es una entidad física, una presencia densa, abismal y sofocante que parece presionar contra los cristales de tu visor. Si te alejaras lo suficiente de nuestro Sol, descubrirías que la penumbra terrestre es un fraude reconfortante. En el espacio exterior, no existen las sombras suaves ni el crepúsculo. Lo que impera es un abismo negro, total y absoluto, que se extiende en todas las direcciones de manera infinita. Es aquí donde surge una pregunta que ha atormentado a astrónomos y filósofos durante siglos. Si el universo alberga miles de millones de galaxias y billones de estrellas ardiendo a millones de grados de temperatura, ¿por qué el espacio es un océano de oscuridad total? ¿Por qué esa energía colosal no inunda el vacío con un resplandor perpetuo? Nuestra percepción de la realidad está viciada por la burbuja biológica en la que habitamos. Desde que el primer antepasado humano alzó la vista al cielo, hemos interpretado la luz como una constante, como algo que simplemente está ahí. Durante el día, el cielo de la Tierra se tiñe de un azul vibrante y luminoso. Durante la noche, incluso en la oscuridad más profunda del campo, la luna y las estrellas nos proporcionan puntos de referencia. Sin embargo, esta experiencia es una ilusión óptica creada por nuestra atmósfera. El brillo que vemos al salir el sol no es la luz viajando por el espacio, sino la luz chocando contra la materia. Vivimos en un engaño atmosférico donde el aire, el polvo y la humedad actúan como un gigantesco difusor que esparce los fotones, iluminando cada rincón de nuestro entorno. Pero al cruzar la frontera invisible de la termósfera, esa ilusión se desvanece de inmediato. El negro del espacio no es una ausencia de color, sino el resultado de leyes físicas perturbadoras y de una vastedad tan inabarcable que la mente humana apenas puede procesar su significado. La aterradora realidad es que la oscuridad del cosmos es la norma, y nuestra luz es una anomalía infinitesimal. Para entender esta oscuridad, primero debemos confrontar la naturaleza del vacío. En la Tierra, estamos acostumbrados a que la luz sea visible en todas partes, porque siempre tiene algo con qué interactuar. Cuando enciendes una linterna en una habitación con niebla, ves el haz de luz. Esto sucede porque los fotones rebotan en las partículas de agua. En el espacio exterior, que es prácticamente un vacío perfecto, no hay nada. La luz de las estrellas viaja en líneas rectas y precisas a través de billones de kilómetros de nada. Si estuvieras flotando en el vacío y una estrella colosal explotara a unos pocos años luz de distancia, no verías un resplandor ambiental a tu alrededor. Verías el punto de luz cegador de la estrella, pero el espacio que te rodea permanecería tan negro como el carbón. A menos que mires directamente a la fuente de luz, o que esa luz choque contra un objeto sólido como un planeta o un asteroide, para tus ojos, esa luz simplemente no existe. Es una soledad visual aterradora. Puedes estar rodeado de una energía capaz de vaporizar mundos, y aún así, encontrarte sumergido en una noche eterna porque no hay materia que atrape ese brillo para ti. Esta inquietante oscuridad nos lleva a uno de los enigmas más profundos de la historia de la ciencia, la paradoja de Olbers. En el siglo XIX, el astrónomo alemán Heinrich Olbers planteó una lógica aparentemente irrefutable. Si el universo fuera infinito y estuviera estáticamente poblado por un número infinito de estrellas, entonces, sin importar en qué dirección miraras en el cielo nocturno, tu línea de visión eventualmente debería chocar con la superficie de una estrella.
Bajo esta premisa, el cielo nocturno no debería ser negro. Debería ser tan brillante como la superficie misma del Sol. El cielo entero debería ser una cúpula de fuego incandescente y cegador. Sin embargo, cuando miramos hacia arriba, lo que vemos son vastos desiertos de negrura salpicados por luces distantes. Durante décadas, este silencio lumínico fue un misterio sin resolver, una grieta en nuestra comprensión del cosmos. ¿Dónde estaba toda esa luz que, por pura estadística, debería estar inundando nuestros ojos? La respuesta a esta paradoja es quizás más aterradora que el misterio mismo, pues revela que el universo no es el escenario estático y eterno que imaginábamos, sino una entidad en fuga constante. El universo se está expandiendo y lo hace a una velocidad que desafía la intuición. Gracias a los descubrimientos de Edwin Hubble y las investigaciones posteriores, sabemos que las galaxias se alejan unas de otras, y cuanto más lejos están, más rápido huyen. Esta expansión provoca un fenómeno conocido como corrimiento al rojo o redshift. Imagina la luz de una estrella como una onda elástica. A medida que el espacio entre esa estrella y nosotros se estira, la onda de luz también se estira. Lo que comenzó como luz blanca o azul de alta energía, se alarga tanto que sale del espectro que nuestros ojos humanos pueden detectar. Se transforma en luz infrarroja, luego en microondas y finalmente en ondas de radio. El espacio exterior no está vacío de luz, está saturado de ella, pero es una luz que ha sido estirada hasta la invisibilidad por la expansión misma del tejido del cosmos. Somos, por definición biológica, ciegos a la mayor parte de la realidad que nos rodea. Estamos parados en una habitación llena de gritos que no podemos oír y de luces que no podemos ver. Pero la expansión no es el único velo que oculta la gloria del universo. El espacio está lleno de cortinas de humo cósmicas, estructuras colosales que devoran la luz antes de que pueda alcanzarnos. Estas son las nubes de gas y polvo interestelar, conocidas como nebulosas oscuras. Algunas de estas formaciones son tan vastas que podrían contener miles de sistemas solares en su interior. No emiten luz propia, sino que actúan como muros infranqueables de materia fría y densa, que absorben los fotones de las estrellas que brillan detrás de ellas. Cuando observamos el cielo a través de un telescopio potente, a menudo vemos parches de una negrura tan profunda que parecen agujeros rasgados en el tejido del universo. No son agujeros, son prisiones de polvo que mantienen cautiva la luz de billones de soles. Estas nubes nos recuerdan que el espacio no es solo vacío, sino un laberinto de obstáculos que filtran nuestra visión, dejándonos solo con migajas de claridad en un banquete de sombras. Aún más perturbador es el hecho de que, si pudiéramos alterar nuestra biología para ver en otras frecuencias, el cielo ya no sería negro. Si tuviéramos lo que los científicos llaman ojos de microondas, el firmamento entero brillaría con un resplandor uniforme y fantasmagórico. Estaríamos viendo la radiación cósmica de fondo, el eco térmico del Big Bang, el momento en que el universo pasó de ser una sopa opaca de plasma a ser transparente. Ese resplandor está en todas partes, en cada milímetro de espacio, fluyendo a través de tu cuerpo en este preciso instante. La oscuridad que tanto nos asusta es, en última instancia, una limitación de nuestra especie. Somos criaturas diseñadas para sobrevivir en la superficie de un planeta iluminado por una estrella amarilla, y nuestros sentidos están sintonizados solo para una fracción minúscula del espectro electromagnético. El espacio nos parece oscuro no porque lo esté, sino porque el universo opera en una escala de energía y expansión que supera nuestra capacidad de percepción. Esta realidad nos coloca en una posición de una humildad absoluta. La oscuridad del espacio
es un recordatorio físico de nuestra propia fragilidad y aislamiento. Vivimos en una isla de luz, temporal y espacial. Cada vez que miramos al cielo y vemos ese negro insondable, estamos observando el resultado de leyes físicas que trabajan activamente para ocultarnos la inmensidad del todo. Es un recordatorio de que el universo es joven y que su luz aún no ha tenido tiempo de llenar cada rincón, o que se está alejando de nosotros tan rápido que nunca llegará a tocarnos. La negrura es la evidencia de un cosmos que nace, crece y, eventualmente, se diluye. En última instancia, la aterradora realidad de la oscuridad del espacio es que nos enfrentamos a un océano de energía invisible y noche eterna que no tiene fin. Somos náufragos en una pequeña balsa de luz, rodeados por un vacío que no es solo distancia, sino un abismo de tiempo y física que nos separa de la verdadera magnitud de la creación. La luz que vemos, esas pequeñas chispas que llamamos estrellas, son solo una distracción mínima en un escenario dominado por lo invisible. El espacio es oscuro porque está vacío, porque está lleno de polvo y porque se expande con una furia silenciosa que estira la realidad misma hasta que desaparece de nuestra vista. Al final, la oscuridad no es el enemigo de la luz, es el lienzo infinito sobre el cual la luz intenta, desesperadamente y contra toda probabilidad física, dejar una marca antes de ser devorada por la expansión eterna. Flotamos en una paradoja, en un universo que arde con la furia de billones de soles. Nuestra realidad más profunda y constante es, y siempre será, la negrura absoluta. Imagina por un instante que eres un astronauta que, debido a un fallo catastrófico en los sistemas de anclaje, se ha soltado de su cordón umbilical y comienza a alejarse lentamente de la Estación Espacial Internacional. Al principio, hay una descarga de adrenalina, un pánico frenético mientras intentas desesperadamente alcanzar algo, cualquier cosa que te devuelva a la seguridad del metal y la tecnología. Pero pronto, la física se impone. Te alejas. La estación se vuelve pequeña, un juguete brillante contra un fondo inabarcable, hasta que finalmente desaparece de tu vista. Ahora estás solo. No hay arriba ni abajo, no hay peso, no hay sonido, solo el siseo rítmico de tu propio sistema de soporte vital. Y entonces, cometes el error de mirar hacia el lado opuesto a nuestro Sol. Lo que ves no es simplemente el cielo nocturno que conoces desde la Tierra. Lo que ves es una negrura tan densa, tan absoluta y tan carente de profundidad que sientes que está presionando físicamente contra el cristal de tu casco. No hay estrellas que parpadeen de forma reconfortante. Son solo puntos de luz gélidos y distantes que parecen estar clavados en una tela de terciopelo infinitamente negro. En ese momento, la realidad te golpea con la fuerza de un impacto cinético. El universo no es un lugar luminoso, es un abismo de sombra perpetua, un océano de vacío, donde la luz es la excepción y la oscuridad es la regla suprema. Esta experiencia, aunque hipotética, nos enfrenta a una de las paradojas más inquietantes de la existencia humana. Si el universo alberga miles de millones de galaxias, y cada una de esas galaxias contiene billones de estrellas ardiendo a temperaturas de millones de grados, emitiendo una cantidad de energía que desafía cualquier escala de medición humana, ¿por qué el espacio exterior es un océano de escurridiza y total oscuridad? ¿Por qué, si estamos rodeados de hornos nucleares del tamaño de sistemas solares, el vacío no resplandece con la intensidad de un mediodía perpetuo? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y nos obliga a desmantelar todo lo que creemos saber sobre la luz, la visión y el tejido mismo de la realidad. Nuestra percepción del mundo está profundamente viciada por la ilusión terrestre. Desde el momento en que nacemos, nuestros ojos y cerebros se adaptan a un entorno que es, en términos cósmicos, una anomalía absoluta.
En la Tierra, estamos acostumbrados a que la luz sea algo omnipresente y envolvente. Cuando el sol sale por el horizonte, no solo vemos el disco solar, vemos todo el cielo iluminado. El azul vibrante de la mañana y los tonos anaranjados del atardecer nos dan la impresión de que el espacio está lleno de luz. Pero esta es una mentira piadosa de nuestra atmósfera. Vivimos dentro de una cúpula gaseosa que actúa como un difusor colosal. El aire que respiramos está compuesto por una densidad asombrosa de moléculas de nitrógeno, oxígeno, partículas de polvo y gotas de agua. Cuando los fotones, esas partículas elementales de luz, viajan desde el Sol y entran en contacto con nuestra atmósfera, no simplemente pasan de largo, chocan violentamente contra estas partículas, rebotando en todas las direcciones en un proceso físico conocido como dispersión de Rayleigh. Es este rebote incesante el que crea la iluminación ambiental. Es la razón por la cual, incluso si estás a la sombra de un edificio, puedes ver lo que te rodea. La luz se ha dispersado tanto que llena cada rincón, cada grieta y cada espacio entre los objetos. El cielo terrestre es brillante porque hay materia en la cual la luz puede reflejarse. Sin embargo, al cruzar la frontera invisible de la atmósfera y entrar en el vacío del espacio exterior, esta regla fundamental de la vida terrestre se rompe de manera aterradora. En el espacio, el vacío es casi perfecto. La densidad de materia es tan baja que un fotón puede viajar durante millones de kilómetros sin encontrarse con un solo átomo de gas o una mota de polvo. Y aquí reside el primer gran secreto de la oscuridad cósmica. La luz es invisible, a menos que interactúe con algo. Imagina que estás en un teatro completamente oscuro, lleno de humo. Si alguien enciende un proyector, verás el haz de luz atravesando el aire gracias a las partículas de humo que lo reflejan. Pero si extraes todo el aire y el humo de ese teatro, creando un vacío perfecto, y vuelves a encender el proyector, no verás nada. Verías el círculo de luz en la pared opuesta si el haz choca contra ella, pero el trayecto de la luz a través del teatro sería una negrura absoluta. Esto es precisamente lo que ocurre en el espacio. El Sol emite un torrente constante de fotones en todas las direcciones, pero como no hay nada en el vacío que los desvíe hacia tus ojos, el espacio que rodea al Sol parece negro. Puedes estar flotando en una región del espacio saturada de radiación solar, capaz de derretir el plomo, pero si no miras directamente al Sol o a un objeto sólido como un planeta, estarás rodeado de una oscuridad total. Esta oscuridad del vacío es el primer recordatorio de nuestra insignificancia. La luz del universo está ahí, pero el espacio es tan vasto y tan vacío que no tiene nada que decirnos. Esta realidad nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la oscuridad. Para un ser humano, la oscuridad es la ausencia de luz, pero en el contexto del cosmos, la oscuridad es el resultado de la falta de interacción. Es una soledad física. La luz de las estrellas viaja en líneas rectas y precisas, como flechas disparadas a través de una noche eterna. Si esas flechas no te golpean directamente en la retina, es como si no existieran. El espacio exterior es, por lo tanto, un lugar de contrastes brutales. No hay penumbra, no hay sombras suaves. Si estuvieras en la Luna, donde no hay atmósfera, la diferencia entre la luz y la sombra sería absoluta. Un paso a la derecha significaría estar bajo un sol abrasador. Un paso a la izquierda te sumergiría en una negrura, donde la temperatura cae instantáneamente a cientos de grados bajo cero. En este entorno, la oscuridad no es un concepto poético, es una barrera física y mortal. Pero la ilusión terrestre va más allá de la simple dispersión de la luz. También afecta nuestra noción de distancia y escala. En la Tierra, la luz que vemos suele provenir de fuentes cercanas o de reflejos inmediatos.
nuestra visión evolucionó para detectar depredadores en la selva o frutos en los árboles, no para procesar la magnitud de un vacío que se extiende por trillones de kilómetros. Cuando miramos el cielo nocturno desde la comodidad de nuestro planeta, las estrellas parecen estar cerca unas de otras, formando constelaciones familiares. Pero esto es un engaño de la perspectiva. El espacio entre las estrellas es tan inmenso que la mente humana simplemente no tiene la arquitectura biológica necesaria para comprenderlo. Si el Sol fuera del tamaño de un grano de arena, la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a unos 15 kilómetros de distancia, y entre ellas no habría absolutamente nada más que unos pocos átomos perdidos. Esta inmensidad es la cómplice silenciosa de la oscuridad. La luz de las estrellas, aunque poderosa en su origen, debe obedecer la ley de la inversa del cuadrado. Esto significa que a medida que la luz se aleja de su fuente, su intensidad disminuye de forma drástica. Para cuando la luz de una estrella distante llega a nuestro sistema solar, se ha dispersado tanto a través de la vastedad del vacío que solo unos pocos fotones alcanzan nuestros ojos cada segundo. El universo es oscuro porque las fuentes de luz son, en realidad, diminutos puntos de fuego perdidos en un océano de nada. Si pudiéramos ver el universo desde una perspectiva exterior, veríamos que la materia luminosa, las estrellas y galaxias, representa solo una fracción infinitesimal del volumen total del cosmos. El resto es oscuridad, una oscuridad que no es un vacío pasivo, sino una presencia dominante que define la estructura misma de todo lo que existe. A medida que profundizamos en esta realidad, la pregunta inicial se vuelve más punzante. ¿Por qué la luz de todas las estrellas combinadas no llena ese vacío? Durante siglos, la humanidad vivió bajo la creencia de que el universo era infinito en extensión y eterno en tiempo. Si esto fuera cierto, la oscuridad del espacio sería físicamente imposible. Este es el núcleo de la tesis que exploraremos. La oscuridad que vemos al mirar hacia arriba es, de hecho, una de las pruebas más fundamentales de que el universo tuvo un comienzo y de que tiene límites en lo que podemos percibir. La oscuridad no es un error de la naturaleza, ni una simple limitación de nuestros ojos. Es un mensaje cifrado escrito en el vacío. Nos dice que el universo no es estático, que no es eterno en la forma en que lo imaginábamos, y que las leyes de la física están conspirando activamente para mantener la mayor parte del cosmos fuera de nuestro alcance visual. La aterradora realidad de qué tan oscuro es el espacio exterior reside en el hecho de que nuestra existencia misma depende de esa oscuridad. Si el espacio fuera tan brillante como la superficie del Sol, como sugerirían algunos modelos astronómicos antiguos, la vida no podría existir. Seríamos incinerados instantáneamente por una radiación omnipresente. Por lo tanto, la oscuridad es nuestro refugio, pero también nuestra prisión. Nos recuerda que somos criaturas de la luz, viviendo en un mundo de sombras, navegando por un archipiélago de soles en un océano de noche infinita. Al entender por qué el espacio es oscuro, comenzamos a comprender la verdadera escala de nuestra soledad y la fragilidad de la burbuja luminosa que llamamos hogar. La oscuridad no es solo el telón de fondo de las estrellas, es la realidad primordial del universo, y la luz es solo un breve y hermoso accidente en la historia de la nada. Para comprender la verdadera magnitud de la oscuridad que nos rodea, debemos retroceder en el tiempo, no solo hacia los orígenes del cosmos, sino hacia los orígenes de nuestra propia curiosidad científica. Durante siglos, la humanidad vivió bajo una premisa que parecía tan sólida como el suelo bajo sus pies: la idea de que el universo era un receptáculo infinito, eterno e inmutable. En esta cosmovisión, el espacio no tenía principio ni fin. Era un escenario estático donde las estrellas habían brillado desde siempre y lo harían por toda la eternidad.
Sin embargo, esta noción de un universo infinito escondía una trampa lógica devastadora, una contradicción tan profunda que ponía en duda nuestra propia existencia. Este enigma es conocido como la paradoja de Olbers y es el pilar fundamental para entender por qué la negrura del espacio es en realidad un grito silencioso sobre la naturaleza finita de nuestra realidad. A principios del siglo XIX, un médico y astrónomo alemán llamado Heinrich Wilhelm Olbers formuló una pregunta que, en su sencillez, resultaba aterradora. Olbers, un hombre acostumbrado a observar el pulso de la vida en su práctica médica en Bremen y el pulso gélido de las estrellas en sus noches de vigilia, planteó lo siguiente: si el universo es verdaderamente infinito, y si está uniformemente poblado por una cantidad infinita de estrellas, ¿por qué el cielo nocturno es negro? A primera vista, esto puede parecer una pregunta trivial, casi infantil, pero la lógica que la sustenta es implacable y nos conduce directamente a una visión del cosmos que debería ser, según los cálculos, un infierno de luz cegadora. Para visualizar la paradoja de Olbers, debemos utilizar una analogía que nos permita escalar la inmensidad del espacio a algo que nuestros sentidos puedan procesar. Imagina que te encuentras en medio de un bosque colosal. Si el bosque es pequeño, verás troncos de árboles aquí y allá, pero también verás claros, espacios abiertos donde tu vista puede atravesar la vegetación y ver el horizonte o el cielo más allá de los límites del bosque. Sin embargo, si ese bosque fuera infinito en todas las direcciones, no importaría hacia dónde giraras la cabeza. Tu línea de visión siempre, inevitablemente, terminaría chocando contra la corteza de un árbol. No habría huecos, no habría espacios vacíos. El horizonte sería un muro sólido e ininterrumpido de madera. Ahora, traslada esa imagen al cielo nocturno. Si el universo fuera ese bosque infinito y las estrellas fueran los árboles, cada punto en el firmamento, cada milímetro cuadrado de la bóveda celeste, debería estar ocupado por la superficie de una estrella. No habría parches de oscuridad, no habría abismos negros entre los astros. Al mirar hacia arriba, nuestros ojos no deberían encontrarse con el vacío, sino con una sábana continua de fuego estelar. El cielo nocturno debería ser tan brillante como la superficie misma del Sol. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La Tierra debería estar sumergida en un baño de radiación térmica tan intenso que los océanos se evaporarían en segundos y la roca misma se derretiría. La oscuridad no debería existir. Aquí es donde la paradoja se vuelve matemáticamente inquietante. Alguien podría argumentar que las estrellas más lejanas son mucho más tenues que las cercanas y que por eso el cielo es oscuro. Pero la geometría del universo desmiente esta suposición con una frialdad matemática. Es cierto que la intensidad de la luz de una estrella disminuye con el cuadrado de la distancia. Una estrella situada al doble de distancia brilla solo una cuarta parte. Sin embargo, en un universo infinito y uniforme, el número de estrellas en una capa o cáscara esférica a esa distancia aumenta exactamente en la misma proporción, con el cuadrado de la distancia. El resultado es un equilibrio perfecto y macabro. Hay más estrellas lejanas y su mayor número compensa exactamente su menor brillo individual. Cada capa sucesiva de espacio, sin importar cuán profunda sea, debería aportar la misma cantidad total de luz a nuestros ojos. En un universo infinito, la suma de esas capas infinitas daría como resultado un resplandor infinito. Olbers no fue el primero en vislumbrar este problema. Gigantes como Johannes Kepler y Edmund Halley ya habían jugueteado con la idea, pero fue él quien lo convirtió en un desafío existencial para la ciencia. Durante décadas, los astrónomos intentaron desesperadamente encontrar una salida a esta trampa lógica. Una de las primeras explicaciones propuestas
fue la existencia de nubes de polvo interestelar. Se pensaba que el espacio no era un vacío perfecto, sino que estaba lleno de vastas cortinas de hollín y gas que absorbían la luz de las estrellas distantes antes de que pudiera alcanzarnos. Parecía una solución elegante. El polvo nos protegía del fuego del infinito, pero la termodinámica, esa rama implacable de la física que dicta las leyes del calor y la energía, destruyó esa esperanza. Si una nube de polvo absorbe luz de manera constante durante miles de millones de años, terminará por calentarse. Según las leyes de la física, cualquier objeto que absorbe energía debe eventualmente reemitirla para alcanzar el equilibrio térmico. Con el tiempo, esas nubes de polvo se volverían tan calientes que comenzarían a brillar con la misma intensidad que las estrellas que intentaban ocultar. El polvo no sería un escudo, sino simplemente otra fuente de luz en un universo que debería estar ardiendo. La paradoja permanecía intacta, y con ella la inquietante pregunta: ¿por qué hay oscuridad? La persistencia de la negrura en el cielo nocturno es, por lo tanto, una prueba directa de que alguna de las premisas fundamentales sobre el universo es falsa. O el universo no es infinito en extensión, o no es eterno en el tiempo, o no es estático. La oscuridad del espacio no es un silencio, es una negación. Niega la idea de un cosmos sin principio y sin fin. Nos dice, con una claridad que duele, que el escenario en el que existimos tiene límites que apenas estamos empezando a comprender. Si el universo tuviera una edad infinita, incluso la luz de las estrellas más lejanas ya habría tenido tiempo de viajar a través de los trillones de kilómetros de vacío para llegar a nosotros. El hecho de que veamos parches negros entre las estrellas sugiere que la luz de los astros más distantes simplemente aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Esto introduce el concepto del horizonte cósmico, una frontera invisible más allá de la cual el universo permanece oculto para nosotros, no porque no haya nada allí, sino porque la información, la luz, todavía está en camino. Estamos aislados en una burbuja de tiempo, y la oscuridad es la frontera de esa burbuja. Esta revelación cambia por completo nuestra relación con la noche. Al mirar al espacio, no estamos viendo simplemente hacia afuera, estamos viendo hacia atrás. La luz de la luna tarda 1.3 segundos en llegar, la del Sol 8 minutos, la de la estrella más cercana 4 años. Cuando miramos las galaxias más profundas, estamos viendo luz que partió hace miles de millones de años, cuando la Tierra ni siquiera existía. La negrura que vemos entre las galaxias es, en parte, el tiempo mismo. Es el vacío que queda porque el universo es demasiado joven para haber llenado cada rincón de luz. El espacio es oscuro porque las estrellas no han estado allí desde siempre. Han nacido, han luchado contra la gravedad y eventualmente morirán. Pero su presencia en la historia del tiempo es apenas un parpadeo en comparación con la inmensidad del vacío que habitan. Sin embargo, hay algo todavía más profundo y perturbador que la simple edad del universo. La paradoja de Olbers nos obliga a considerar que la oscuridad es una propiedad emergente de un universo que se niega a quedarse quieto. Si el universo fuera finito pero estático, eventualmente la luz lo llenaría todo, como el agua llena un tanque. Pero el universo es un tanque que se expande más rápido de lo que podemos llenarlo. La oscuridad es, en cierto sentido, el resultado de una carrera que la luz está perdiendo. Imagina la frustración de Olbers y sus contemporáneos al darse cuenta de que su lógica era perfecta, pero que la realidad que observaban la contradecía. Esa disonancia es la que impulsa los descubrimientos más grandes. La oscuridad del espacio pasó de ser un hecho cotidiano a ser el misterio más grande de la astronomía. Nos enseñó que nuestros sentidos son limitados y que la lógica humana, aplicada a escalas cósmicas, puede fallar si no tiene en cuenta que el universo tiene una historia,
un inicio y una dinámica que desafía el sentido común. Cada vez que sales a la calle en una noche despejada y ves ese abismo negro sobre tu cabeza, estás presenciando la resolución de la paradoja de Olbers. Estás viendo la prueba física de que el universo tuvo un comienzo, de que las estrellas mueren y de que el espacio se expande. La oscuridad es el velo que nos protege de un resplandor infinito que nos destruiría, pero también es el recordatorio de nuestra finitud. No somos habitantes de un cosmos eterno y lleno de luz. Somos sobrevivientes en un universo que es, en su gran mayoría, un desierto de sombras, donde la luz es un recurso escaso, precioso y condenado a la extinción. La aterradora profundidad de esta oscuridad radica en que no es un accidente. Es una consecuencia necesaria de la estructura misma de la realidad. Si el cielo fuera brillante, no estaríamos aquí para verlo. Nuestra existencia está tejida en la negrura. Somos hijos de un universo que guarda sus secretos en las sombras, y la paradoja de Olbers fue el primer paso de la humanidad para comprender que la luz que vemos es solo una pequeña fogata encendida en medio de una tormenta de nieve cósmica que se extiende por la eternidad. La oscuridad no es el vacío, es la historia de todo lo que aún no ha llegado a nosotros, y de todo lo que, debido a la expansión del espacio, nunca llegará. Si la paradoja de Olbers nos dejó en la puerta de un misterio fundamental, los descubrimientos del siglo XX nos arrojaron directamente a una realidad mucho más inquietante. El universo no solo es finito en el tiempo, sino que es un escenario en fuga desesperada. Para comprender por qué el espacio es tan oscuro, debemos aceptar una verdad que desafía toda nuestra lógica cotidiana. El espacio entre las cosas no es un vacío inerte, sino un tejido elástico que se está estirando a cada segundo que pasa. Esta expansión no es solo un alejamiento de los objetos, es un desgarro silencioso de la realidad que altera la naturaleza misma de la luz y nos condena a una ceguera biológica frente a la mayor parte del cosmos. Imagina que sostienes una liga elástica de color negro y, con un marcador de tinta blanca, dibujas una pequeña onda apretada, una serie de picos y valles muy juntos. Esa onda representa un fotón de luz azul, una forma de energía de alta frecuencia. Ahora, imagina que estiras la liga con fuerza. A medida que el material se expande, esa onda que dibujaste comienza a deformarse. Los picos se alejan entre sí, los valles se aplanan, y lo que antes era una onda corta y energética se convierte en una onda larga y lánguida. En el mundo de la física, esa onda estirada ha cambiado de color. Ha pasado del azul al verde, luego al amarillo, al naranja y finalmente al rojo. Pero, ¿qué sucede si sigues estirando la liga? La onda se vuelve tan larga que escapa por completo del espectro que el ojo humano puede percibir. Se convierte en luz infrarroja, luego en microondas y finalmente en ondas de radio. Sigue siendo luz, sigue siendo energía, pero para nosotros se ha convertido en oscuridad. Este fenómeno es lo que los astrónomos llaman el corrimiento al rojo o redshift, y es la razón principal por la cual el cielo nocturno no nos calcina con el resplandor de billones de estrellas. A principios de la década de 1920, Edwin Hubble, utilizando el telescopio más potente de su época en el observatorio del Monte Wilson, realizó una observación que cambiaría para siempre nuestra percepción del lugar que ocupamos en el cosmos. Al analizar la luz de galaxias distantes, notó algo extraño. Casi todas presentaban este corrimiento hacia el extremo rojo del espectro. Lo más perturbador era que, cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse de nosotros. El universo no era estático, como creían Einstein y sus contemporáneos. El universo estaba inflándose como un globo gigantesco. Para entender la magnitud de este descubrimiento, debemos usar una analogía más cinematográfica. Imagina que estás en una habitación llena de gente
y de repente las paredes comienzan a alejarse. No es que las personas estén corriendo hacia la salida, es que el suelo bajo sus pies se está expandiendo. Si alguien intenta caminar hacia ti, pero el suelo se estira más rápido de lo que esa persona puede dar pasos, nunca te alcanzará. En el cosmos, la luz es ese caminante. Las estrellas y galaxias más lejanas emiten luz que viaja hacia la Tierra a la velocidad máxima permitida por la física, 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, el espacio entre esas galaxias y nosotros se está estirando con tal ferocidad que la luz se fatiga en su camino. Sus ondas se estiran tanto debido a la expansión del tejido espacial que, para cuando llegan a nuestros telescopios, ya no son luz visible. Han sido empujadas fuera de nuestra ventana de percepción. Esta es la verdadera cara de la oscuridad del espacio. No es que el espacio esté vacío de energía, es que está saturado de una luz que es demasiado larga para que nuestros ojos la vean. Si tuviéramos la capacidad de ver en el espectro infrarrojo, el cielo nocturno no sería negro. Sería un tapiz abigarrado de colores vibrantes, un resplandor fantasmal que emana de cada rincón del vacío. Pero nuestra biología nos limita. Somos criaturas evolucionadas para sobrevivir bajo la luz de una estrella específica, el Sol, que emite la mayor parte de su energía en el espectro visible. Por lo tanto, nuestra visión es como una pequeña ranura en un muro inmenso. Miramos a través de esa ranura y vemos solo una fracción infinitesimal de la realidad. El resto del universo, esa vastedad que se aleja de nosotros, simplemente desaparece en lo que percibimos como una negrura aterradora. Pero hay un detalle todavía más oscuro en esta historia. La expansión del universo no es constante, se está acelerando. Gracias a una fuerza misteriosa que los científicos llaman energía oscura, las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. Esto significa que hay galaxias tan distantes que el espacio entre ellas y nosotros se está expandiendo a una velocidad mayor que la de la luz. Esto no viola las leyes de la física de Einstein porque no es el objeto el que se mueve por el espacio a esa velocidad, sino el espacio mismo el que se crea entre ambos puntos. La consecuencia es devastadora. La luz de esas galaxias jamás llegará a nosotros. Se encuentran más allá de lo que llamamos el horizonte de sucesos del universo observable. Este concepto nos sumerge en una soledad cósmica sin precedentes. Significa que el universo que podemos ver es solo una pequeña isla de luz rodeada por un océano de galaxias invisibles que ya hemos perdido para siempre. A medida que pasa el tiempo, más y más galaxias cruzarán esa frontera invisible debido a la aceleración de la expansión. Sus ondas de luz se estirarán tanto que se desvanecerán en la nada absoluta. En un futuro extremadamente lejano, hablamos de billones de años, la expansión habrá alejado tanto a todas las demás galaxias que un hipotético habitante de la Vía Láctea miraría hacia arriba y no vería absolutamente nada. Ni una sola estrella ajena a su propia galaxia sería visible. El cielo sería una negrura total, perfecta y opresiva. Esos futuros astrónomos podrían concluir que están solos en un universo vacío, sin saber que una vez el cielo estuvo lleno de miles de millones de galaxias. La oscuridad del espacio es, por lo tanto, un recordatorio de que estamos viviendo en un momento privilegiado de la historia cósmica. Todavía podemos ver las huellas del pasado. Todavía podemos detectar la luz de galaxias lejanas antes de que el estiramiento del espacio las borre de nuestra vista. Pero esa oscuridad también es una advertencia sobre la naturaleza del tiempo. Cada fotón que llega a nuestros ojos desde las profundidades del espacio es un superviviente de una carrera épica contra la expansión. Muchos otros fotones no lo lograron. Se estiraron tanto que perdieron toda su energía útil.
convirtiéndose en un susurro infrarrojo que se confunde con el ruido de fondo del cosmos. Es importante detenerse en el concepto de la pérdida de energía. Cuando una onda de luz se estira debido al redshift, no solo cambia de color, sino que pierde energía. ¿A dónde va esa energía? Es una de las preguntas más profundas de la cosmología. En un universo en expansión, la energía de la luz simplemente parece desvanecerse a medida que el espacio se hace más grande. Esto nos lleva a una conclusión escalofriante. El universo se está enfriando y apagando. La oscuridad que vemos no es solo un fenómeno óptico, es el preludio de la muerte térmica del universo. Algún día, todas las estrellas habrán agotado su combustible. Todas las galaxias se habrán alejado más allá del horizonte visible y la luz misma dejará de existir como una fuerza significativa. El destino final del cosmos es la oscuridad total. No solo porque no haya nada que ver, sino porque ya no habrá energía para producir la visión. Al contemplar la negrura del espacio bajo esta luz, o falta de ella, la sensación de pequeñez se transforma en algo más parecido al vértigo. No solo somos pequeños en tamaño, sino que somos efímeros en el tiempo cósmico. Nuestra ventana de visibilidad es un accidente temporal. La oscuridad que nos rodea es el recordatorio de que el universo es un sistema dinámico que se aleja de nosotros, un gigante que se desinfla hacia afuera, llevándose consigo la luz que solía iluminar el vacío. El redshift no es solo una curiosidad científica, es la razón por la cual la noche tiene sentido. Si la luz no se estirara, si el universo no se expandiera, la paradoja de Olbers tendría razón y el cielo nos quemaría los ojos. La expansión es el mecanismo de seguridad que permite que la vida exista, pero el precio que pagamos es la ignorancia visual. Estamos condenados a ver solo una fracción de la fiesta cósmica. El resto ocurre en la penumbra del infrarrojo, en la invisibilidad de las microondas, en un reino donde nuestros ojos humanos no tienen jurisdicción. La aterradora realidad es que el espacio no está vacío. Está lleno de fantasmas de luz que se alejan a velocidades que no podemos comprender, dejándonos atrás en una balsa de materia iluminada que llamamos hogar, rodeados por una noche que es, literalmente, el resultado de la huida del universo. A pesar de que la expansión del universo y el estiramiento de la luz hacia el espectro invisible son razones fundamentales para la negrura del cosmos, existe otro factor mucho más físico, tangible y, en cierto modo, más claustrofóbico que contribuye a la oscuridad del espacio exterior. No se trata de una ley abstracta de la física ni de la huida de las galaxias, sino de la presencia de verdaderas paredes de materia que se interponen entre nosotros y el resplandor de billones de estrellas. Para entender esto, debemos abandonar la idea de que el espacio entre las estrellas es un vacío prístino y perfecto. Aunque es el vacío más puro que podamos imaginar, no está vacío en absoluto. Está plagado de lo que los astrónomos llaman medio interestelar, una mezcla de gas y, sobre todo, un polvo cósmico que actúa como una gigantesca cortina de humo, ocultando la mayor parte de la gloria del universo a nuestros ojos limitados. Imagina que estás caminando por una gran metrópolis iluminada por millones de luces de neón en una noche despejada. Puedes ver los edificios a kilómetros de distancia, los faros de los autos y el resplandor de las pantallas gigantes. Ahora, imagina que de repente se desata una niebla densa, húmeda y cargada de hollín. Las luces que antes eran nítidas comienzan a desvanecerse. Primero desaparecen las luces más lejanas. Luego, las que están a solo unos metros de ti se convierten en manchas borrosas y tenues, hasta que finalmente solo ves una penumbra grisácea. En el universo, esa niebla no es vapor de agua, sino nubes colosales de polvo y gas que se extienden por cientos de años luz. Estas
son las nebulosas oscuras, las cortinas de humo del cosmos, y son responsables de crear algunos de los parches de negrura más profundos y aterradores que podemos observar en el firmamento. Cuando miramos hacia la Vía Láctea en una noche verdaderamente oscura, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, vemos una banda blanquecina y difusa que cruza el cielo. Pero si observas con atención, notarás que esa banda no es continua. Hay grietas, manchas negras y senderos de oscuridad que parecen cortar la galaxia por la mitad. Durante siglos, los astrónomos creyeron que estas manchas eran agujeros en el cielo, lugares donde simplemente no había estrellas. El famoso astrónomo William Herschel, al observar una de estas regiones a través de su telescopio en el siglo XVIII, exclamó con asombro: «Ciertamente, aquí hay un agujero en el cielo». Era una conclusión lógica para la época. Si no hay luz, es porque no hay nada allí. Sin embargo, la realidad es mucho más inquietante. No son agujeros, son muros. Lo que Herschel estaba viendo y lo que nosotros vemos como grietas en la Vía Láctea son nubes masivas de polvo interestelar tan densas que bloquean casi el 100% de la luz visible de las estrellas que se encuentran detrás de ellas. Si pudieras situarte en el centro de una de estas nubes, como la famosa Barnard 68, experimentarías una oscuridad que no tiene parangón en la Tierra. En el centro de Barnard 68 no verías ni una sola estrella. Ni una. Estarías rodeado por un vacío visual tan absoluto que tu cerebro empezaría a fabricar alucinaciones para compensar la falta de estímulo. Estarías en el corazón de un bloque de sombra, de 1 billón de kilómetros de espesor. Pero, ¿qué es exactamente este polvo? No es el polvo que encuentras bajo tu cama. El polvo cósmico está compuesto por partículas microscópicas de silicatos, grafito, hielo y compuestos de carbono, muchos de los cuales son el resultado de la muerte de estrellas de generaciones anteriores. Cuando una estrella masiva explota en una supernova, o cuando una gigante roja expulsa sus capas exteriores, lanza al espacio toneladas de elementos pesados. Con el tiempo, estos elementos se enfrían y se agrupan en granos diminutos, similares al hollín que sale del tubo de escape de un camión o al humo de un incendio forestal. Estas partículas son increíblemente eficientes para absorber y dispersar la luz. La física detrás de esto es fascinante y aterradora. Las partículas de polvo cósmico tienen un tamaño similar a la longitud de onda de la luz visible. Debido a esto, cuando un fotón de luz azul o blanca intenta atravesar una de estas nubes, choca directamente contra un grano de polvo y es desviado o absorbido. La luz roja, que tiene una longitud de onda más larga, a veces logra serpentear entre los granos, razón por la cual las estrellas detrás de estas nubes a veces se ven de un color rojizo mortecino, antes de desaparecer por completo. Es el mismo principio que hace que el sol se vea rojo durante un incendio forestal o en un atardecer polvoriento. La negrura que vemos en el espacio es, en gran medida, el resultado de que el universo está sucio. Estas estructuras, como la Gran Grieta de la Vía Láctea o la nebulosa del Saco de Carbón, son recordatorios de que el espacio tiene una topografía invisible. Hay valles de sombra y montañas de gas que dictan lo que podemos y no podemos ver. Algunas de estas nubes son las cunas de nuevas estrellas. Dentro de esa oscuridad impenetrable, la gravedad está trabajando en silencio, comprimiendo el gas y el polvo hasta que la presión enciende un nuevo horno nuclear. Pero para nosotros, observadores externos, estas guarderías estelares parecen tumbas. Son manchas de silencio visual que contribuyen a la sensación de que el espacio es un vacío infinito, cuando en realidad es un laberinto lleno de obstáculos. La escala de estas cortinas de humo es difícil de procesar. Consideremos los pilares de la creación en la nebulosa del Águila. Aunque en las fotos del telescopio Hubble
parecen estructuras sólidas e iluminadas, en realidad son torres de gas y polvo frío que bloquean la luz de las estrellas que nacen en su interior. Un solo dedo de estos pilares es más grande que todo nuestro sistema solar. Si intentáramos viajar a través de ellos, nos moveríamos por un entorno de una oscuridad sepulcral durante años, rodeados de una materia tan tenue que no la sentiríamos rozar nuestra nave, pero tan vasta que ocultaría todo el universo a nuestra vista. Esta omnipresencia del polvo interestelar significa que gran parte de nuestra propia galaxia nos es desconocida. Estamos situados en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, y cuando miramos hacia el centro galáctico, donde deberían brillar miles de millones de estrellas con una intensidad que eclipsaría a la luna llena, lo que vemos es nada. O mejor dicho, vemos nubes oscuras. El centro de nuestra galaxia está oculto detrás de kilómetros y kilómetros de polvo interestelar. Si no fuera por este polvo, las noches en la Tierra serían tan brillantes que podríamos leer un libro bajo la luz de las estrellas del centro galáctico. Pero el universo ha decidido correr una cortina. La oscuridad no es solo una falta de estrellas, es un ocultamiento activo. Y aquí es donde la ciencia moderna ha tenido que recurrir a la tecnología para romper esta oscuridad. Telescopios como el James Webb no miran el universo en luz visible, la luz que nuestros ojos pueden ver. Miran en el espectro infrarrojo. La luz infrarroja tiene longitudes de onda tan largas que puede atravesar las nubes de polvo como si no estuvieran allí. Cuando el James Webb apunta a una nebulosa oscura, lo que para nuestros ojos es un muro de negrura impenetrable, para el telescopio es un cristal transparente. De repente, la oscuridad se llena de vida. Aparecen miles de estrellas jóvenes, sistemas planetarios en formación y galaxias lejanas que han estado allí todo el tiempo, gritando su existencia en frecuencias que simplemente no podemos percibir. Esta revelación es, en cierto modo, más aterradora que la idea de un vacío puro. Significa que la oscuridad es una máscara. Vivimos en un universo que está vibrando de actividad, lleno de estructuras colosales y fuegos estelares, pero estamos rodeados de una neblina cósmica que nos mantiene en una ignorancia visual perpetua. La oscuridad del espacio es el resultado de nuestra incapacidad de ver a través del humo del tiempo y la materia. Somos como personas en una habitación oscura que no saben que las paredes están cubiertas de espejos y cuadros, simplemente porque nadie ha encendido la luz adecuada. Además, estas nubes oscuras no son estáticas, se desplazan, chocan y se transforman a lo largo de millones de años. En escalas de tiempo geológicas, el cielo nocturno de la Tierra cambia. Hace millones de años, nuestro sistema solar pudo haber pasado a través de una región más densa de polvo interestelar, y nuestros antepasados lejanos, si hubieran tenido ojos para mirar, habrían visto un cielo mucho más negro y vacío que el nuestro. Algún día, podríamos entrar de nuevo en una de estas regiones, y las estrellas que hoy usamos para navegar podrían desvanecerse detrás de una cortina de hollín cósmico, dejándonos en una soledad visual aún más profunda. La aterradora realidad de estas cortinas de humo es que nos muestran un universo fragmentado. Lo que llamamos espacio exterior no es un lienzo limpio donde se colocan las estrellas. Es un fluido turbio y lleno de escombros. La negrura es la evidencia de que el universo es un lugar de desecho y reciclaje. Cada mota de polvo que bloquea la luz de una estrella distante es el resto de una estrella que murió hace eones. Estamos mirando a través de las cenizas del pasado para intentar ver el presente. La oscuridad es, literalmente, el residuo de la historia cósmica, una barrera física hecha de los cadáveres de astros muertos que se interpone en nuestro camino hacia la comprensión de la luz. El espacio es oscuro porque el universo está lleno de sus propios restos, y nosotros estamos atrapados en medio de esa tormenta de arena silenciosa,
tratando de encontrar un sentido en la negrura que esos restos proyectan sobre nosotros. Hemos llegado al punto culminante de nuestra travesía por las sombras del cosmos, y es aquí donde debemos enfrentarnos a la revelación más perturbadora de todas. La oscuridad del espacio exterior es, en gran medida, una mentira fabricada por nuestras propias limitaciones biológicas. Durante las etapas anteriores de este viaje, hemos analizado cómo el vacío no dispersa la luz, cómo la expansión del universo estira los fotones hasta la invisibilidad y cómo las nubes de polvo actúan como muros infranqueables. Pero hay una verdad subyacente que redefine todo lo que creemos saber sobre el negro del firmamento. La realidad es que el espacio no está oscuro. El universo está, de hecho, inundado de un resplandor cegador, una luz tan antigua y poderosa que llena cada milímetro de la existencia. El problema no es que el espacio carezca de luz. El problema es que nosotros somos, por diseño evolutivo, prácticamente ciegos. Para entender esta ceguera, debemos imaginar el espectro electromagnético como un piano de cola infinito, con miles de teclas que representan diferentes frecuencias de energía. Nuestros ojos humanos solo pueden percibir una octava minúscula en el centro de ese teclado, lo que llamamos luz visible. Todo lo demás, los graves profundos de las ondas de radio, los agudos violentos de los rayos gamma, las notas sutiles de los infrarrojos y las microondas. Es un estruendo de energía que nos rodea constantemente, pero que no podemos oír con nuestros sentidos. Vivimos en una habitación donde suena una orquesta sinfónica a un volumen ensordecedor, pero solo somos capaces de escuchar una sola nota aislada. El resto lo percibimos como silencio. En el cosmos, ese silencio es lo que llamamos oscuridad. Si pudiéramos, por un instante, alterar nuestra biología y poseer lo que los científicos denominan ojos de microondas, la aterradora negrura del espacio desaparecería en un parpadeo. En su lugar, veríamos algo que desafía la cordura. El cielo entero, en todas las direcciones y sin un solo hueco, brillaría con un resplandor uniforme, denso y fantasmal. No habría parches negros entre las galaxias. No habría abismos. Estaríamos sumergidos en una neblina de luz que emana del principio mismo del tiempo. Este fenómeno es la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB, por sus siglas en inglés, y es el eco luminoso del Big Bang. La historia de cómo descubrimos que la oscuridad es una ilusión es uno de los capítulos más fascinantes de la ciencia. En 1964, dos radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, intentaban utilizar una enorme antena en los laboratorios Bell para estudiar las ondas de radio de nuestra galaxia. Sin embargo, se toparon con un obstáculo irritante, un siseo constante, un ruido de fondo que no desaparecía, sin importar hacia dónde apuntaran la antena. Al principio, pensaron que era interferencia de la ciudad de Nueva York, o incluso restos de excremento de paloma dentro de la antena. Limpiaron el equipo, eliminaron a las palomas y ajustaron los instrumentos, pero el siseo persistía. Era un ruido eterno, uniforme, que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Lo que habían encontrado no era suciedad ni error, era el primer llanto del universo, la luz más antigua de la creación que, tras viajar durante 13.800 millones de años, se había estirado debido a la expansión del espacio hasta convertirse en microondas. Ese siseo es la prueba de que el espacio está saturado de luz. Si tienes una televisión antigua de las que mostraban estática cuando no había señal, aproximadamente el 1% de esos puntos blancos y negros que bailaban en la pantalla era causado por la radiación cósmica de fondo golpeando la antena de tu hogar. Estamos, literalmente, bañados en los restos del fuego que dio origen a todo. La oscuridad que percibimos es simplemente el resultado
de que el universo ha crecido tanto y tan rápido que su luz inicial ha caído por debajo del umbral de nuestra percepción visual. Es un silencio radioactivo. El espacio no es negro, es de un color que no tenemos el derecho biológico de ver. Esta revelación nos lleva a una conclusión inevitable y profunda sobre nuestra posición en el cosmos. La oscuridad del espacio exterior es una construcción de nuestra fragilidad. Somos criaturas de la luz, pero de una luz muy específica y limitada. Nuestra evolución en la Tierra, bajo el resguardo de una atmósfera que filtra la radiación letal y bajo el brillo de una estrella amarilla, nos ha confinado a una pequeña burbuja de percepción. La negrura del vacío es el recordatorio de todo lo que existe fuera de nuestro alcance, de la inmensidad de la realidad que no podemos procesar. Es una barrera sensorial que nos protege del hecho de que el universo es un lugar de una violencia y una energía que nuestra mente apenas puede concebir. Al recapitular todo lo que hemos aprendido, la aterradora realidad de la oscuridad del espacio se revela como un tejido complejo de leyes físicas. El espacio es oscuro porque es un vacío casi perfecto que no tiene materia para dispersar la luz. Es oscuro porque el universo tiene una edad finita y la luz de las estrellas más lejanas aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Es oscuro porque el tejido mismo del espacio se está estirando, alejando las galaxias de nosotros a velocidades tales que su luz se fatiga, se estira y se desvanece en el infrarrojo. Es oscuro porque está lleno de los restos polvorientos de estrellas muertas que actúan como sudarios cósmicos. Y, finalmente, es oscuro porque nuestros ojos son instrumentos limitados que solo ven una fracción infinitesimal de la energía total que llena el vacío. Esta oscuridad es, en última instancia, una lección de humildad absoluta. Nos dice que somos náufragos en una isla brillante de materia y tiempo, rodeados por un océano de energía invisible. Cada vez que miramos al cielo nocturno y sentimos ese escalofrío de temor ante el abismo, estamos reaccionando a la verdad de nuestra pequeñez. La luz que vemos, esas pequeñas chispas de soles distantes, son solo anomalías, breves excepciones en un universo que parece preferir la sombra. La luz es transitoria. Las estrellas nacen, brillan intensamente por unos pocos miles de millones de años y luego se apagan. Pero la oscuridad es eterna. Es el estado base del universo, el lienzo sobre el cual la luz intenta dejar una marca efímera. En el futuro lejano, la oscuridad ganará la batalla final. Debido a la aceleración de la expansión del universo causada por la energía oscura, llegará un momento en que todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán cruzado el horizonte de sucesos. Se habrán alejado tanto y tan rápido que su luz nunca volverá a alcanzarnos. El cielo se vaciará. Las estrellas de nuestra propia galaxia agotarán su combustible una a una, convirtiéndose en enanas blancas frías, estrellas de neutrones o agujeros negros. El universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era degenerada y finalmente en la era de los agujeros negros, hasta llegar a la muerte térmica del universo. En ese final absoluto, la luz será un recuerdo olvidado. El espacio será, por fin, tan oscuro como siempre nos pareció, pero esta vez no será una ilusión óptica ni una limitación biológica. Será una negrura total, perfecta y definitiva. Por eso, el hecho de que hoy podamos ver aunque sea un puñado de estrellas es un milagro estadístico y temporal. Estamos viviendo en la primavera del cosmos, un breve periodo de tiempo donde la luz todavía lucha contra la expansión y donde los ojos de una especie curiosa pueden asomarse al vacío y preguntarse por qué existe la sombra. La oscuridad del espacio no debe ser vista solo como un abismo aterrador, sino como el marco que da valor a la luz. Sin esa negrura infinita,
no apreciaríamos la calidez de nuestro propio Sol ni la fragilidad de nuestra atmósfera. La próxima vez que te encuentres bajo un cielo despejado, lejos de las luces de la civilización, y sientas que el peso de la noche te aplasta, recuerda que no estás mirando la nada. Estás mirando el resultado de una expansión de 13.800 millones de años. Estás mirando la luz que se estira hasta morir, el polvo de soles que existieron mucho antes que la Tierra, y el eco de un estallido inicial que todavía resuena en tus células. La oscuridad es el velo de la realidad, un recordatorio de que somos una pequeña llama encendida en una catedral inmensa y antigua. Nuestra luz es pequeña, nuestra visión es corta, y nuestro tiempo es un suspiro. Pero por un breve momento en la historia del tiempo, hemos sido capaces de mirar a la cara de esa noche eterna y comprender, al menos en parte, el lenguaje del vacío. La aterradora realidad de la oscuridad no es que el universo esté vacío, sino que es tan vasto, tan dinámico y tan lleno de energía que nuestra propia existencia es apenas un parpadeo en la mirada de un gigante que se aleja hacia la noche. Flotamos en una isla de luz, rodeados por un océano de energía invisible, en un universo que nos susurra su inmensidad a través del silencio más profundo de todos, el color del espacio exterior.